Bueno, hemos escuchado la columna de Jorge Zimmermacher y ahora estamos escuchando este tema de Lady Hammer Tonight, señorita, escúchame esta noche, que es el tema que eligió nuestra protagonista. Bueno, hoy estamos en comunicación con una referente nacional por la provincia de Buenos Aires, coordinadora de la quinta sección electoral del espacio que conduce Javier Milei, quien trabaja en el armado codo a codo con el señor Carlos Kikuchi y Sebastián Parejas. Una mujer que cumple un rol muy importante en el equipo de Javier Milei. Juliana Santillán, Guillermo Campo te saluda de Radio X. Hola Guillermo, hola a toda tu audiencia. Bueno, un placer haberte podido conocer personalmente el lunes en el seminario de Javier Milei. Exactamente. Y bueno, acá estamos compartiendo la tarde. Buenísimo, gracias por recibirnos. Juliana, para nuestro público, que es un público muy popular, muy amplio, que siempre quiere saber un poquito más allá de la política y de saber quién está detrás de una candidatura o de un armado político, la pregunta simplemente es, ¿quién es a nivel personal Juliana Santillán? Me cuesta hablar en tercera persona porque me hace acordar a Diego Armando Maradona, pero bueno, con el fútbol no tengo nada que ver evidentemente, pero sí, no, Juliana Santillán es una mujer de 43 años que vive con sus 3 hijos adolescentes. Yo tengo un hijo de 19 años que estudia medicina y mellizos de 16, y bueno, me dedico a la política desde el año 2015, por afuera. Nunca fui candidato electoral, sino hasta el 2021, cuando Unión por Todos me propone ir por la primera posición en el puesto de senadora de la quinta sección. En la lista 112, y luego de ¿no? eso, bueno, luego de eso, con una estructura propia y ya con un territorio caminado, me proponen, digamos, para acompañar a Javier Milei en lo que es el armado de la quinta sección electoral, el cual hoy me encuentro coordinando junto a los distintos partidos vecinales que conforman la sección. Bien. Yo tengo una forma de trabajar Sí, que tiene que ver con que los partidos vecinalistas, el vecinalismo, es lo más importante que tiene la política territorial, porque es el partido que te estructura desde lo más pequeño y luego en una consolidación hacia lo más grande. No se puede tener la intención de estructurar una provincia si no puedes tener cada municipio, y así con toda esa estructura recién se puede pensar a nivel nacional. Entonces, cada partido vecinalista, municipal y provincial son los que yo coordino. Y también, por supuesto, en esa estructura está Unión por Todos, que es uno de los pilares también de las 8 secciones electorales. Bien, Juliana, ¿siempre vas a 2000 por hora más o menos? Vamos rápido, ¿eh? Sos una ametralladora. Pará que yo tengo previamente que preguntarte algunas cosas que nada que ver o sea, vamos entrando, ahondando en la política, no tenemos mucho tiempo tampoco, sé que estás muy ocupada, pero es nuestra costumbre en nuestro programa pedir un tema, y vos has pedido este tema muy representativo, y me dijiste en uno de los feedback del WhatsApp, me dijiste que ya anuncié el tema, ya dije cuál era, que tenías una anécdota con este tema con Javier Milei. ¿Nos podés contar? Porque realmente nos interesa, más allá de lo que comentan las redes y demás, porque a simple vista se aprecia de que tenés una relación personal tanto con Javier, con su hermana, con su madre. Comentanos algo al respecto, desde el inicio, desde cuando lo conociste a lo que es hoy, ¿no? Sí, bueno, por empezar por el tema, esa canción que es un tema muy viejo, ese tema debe ser del año 1997, 98, por ahí. 97, exactamente. Es un tema que se llama Lady, de Modjo, que es un DJ, es de la primera música electrónica que empezaba a sonar. De Modjo, vos sabés que no quería pronunciarlo porque no sabía si se pronunciaba así, pero es así, correcto. Sí. La traducción es señorita, Javier, escúchame esta noche. Sí. Exactamente, bueno, ahí está la anécdota.
Javier Milei se empezó a instalar fuerte en época de pandemia, fase cero, con esos programas que él hacía, demoliendo mitos por Instagram, ¿no? Las conexiones por Instagram. Cuando estábamos todos encerrados, él empezaba la batalla cultural por las redes sociales, mucho tiempo antes de ser luego el candidato a diputado nacional por Cava, ¿no? Y en esos programas que él hacía, yo participé muchas veces, hablábamos de liberalismo, socialismo, capitalismo, y hablábamos de un nivel conferencial, ¿no? Un nivel de mucha academia, también con Berti Venegas Lynch, con Medina Méndez, que es el presidente de la Fundación Libertad. Entonces, siempre Javier me decía, Juliana, pedí algún tema con el que yo abro para recibirte en el programa. Y le dije, no, Javi, elegílo vos, la verdad que no sé. Y me dice, bueno, dado que sos una mujer y sos una representación del capitalismo por los edificios del capital que son... A ver, hay una diferencia entre Cuba y Nueva York, ¿no? ¿En dónde? En la arquitectura, en los edificios. Él dice que la superioridad estética del sistema capitalista se ve muy bien reflejada en los edificios. La Rusia comunista tiene esos edificios grises y bien pesados, claro, y planos, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos tiene el Spice State, ¿no? En Nueva York. Tal cual. Entonces, eso, él dice que también está representado en alguien como yo, que él, y esto te lo cuento porque lo sabe todo el mundo, él a mí no me dice Juliana, yo tengo un apodo por el cual él se habla conmigo. Él dice que yo soy PERSEC. Ah, mira vos. PERSEC, PERSEC significa, es una sigla, significa prueba empírica de la superioridad estética capitalista. PERSEC. Complicadísimo el tema. Bueno, complicadísimo, pero Javier es así. Entonces, en ese rol, en ese tema, bueno, me dijo que la canción era Lady, ¿no? Porque nosotros salíamos en el espacio ese hablando de noche. Perfecto. Y bueno, esas son anécdotas que en el paso del tiempo generaron mucha confianza y bueno, y después en un momento determinante ya era 100% política, ¿no? Lo que nos une. Más allá de una hermosa relación de cariño y de amistad con Karina, con la mamá, que estuvimos juntas en el evento de Parque Lezama, de los actos que luego llevaron a Javier al Congreso de la Nación, personas maravillosas, de una transparencia y de una calidad humana enorme. Por eso uno, cuando se meten con la familia de Javier o con Javier mismo, y conociéndolos, se da cuenta de lo que es el nivel de operación de la política y del daño que se intenta hacer por el avance y el crecimiento de Javier. Pero, así que Julián es una persona que acompaña a Javier desde varios lugares, desde la amistad, desde el compañerismo y por supuesto desde la política. Bien. Pero tu origen, vos provenís de una familia de tu padre, creo que fue un alto mando militar, y una familia conservadora, una familia, digamos, ¿cómo se compatibiliza lo de Javier, no? Porque Javier es toda una revolución con una cultura que de alguna manera te habrá desacomodado, o ya venías ayornada y lo venías viendo a este posible cambio. No, yo soy liberal por estudios desde toda la vida, desde los 16 años. Mi madre tenía la colección de los libros de Alberdi, de libros bases, en varias ediciones, y yo cuando empecé a leer cosas de política fue eso, ¿no? Todo lo que era el minarquismo. Javier siempre dice que él, en un mundo ideal, es anarcocapitalista y con los pies sobre la tierra, en el mundo real es minarquista. ¿Qué quiere decir? Estado y gobierno pequeño. Ese minarquismo yo lo aprendí de muy chica con Alberdi, y bueno, por supuesto luego en la participación política, en partidaria, uno no tenía mucho donde militar, y militaba en la derecha, ¿no? En lo que era... el radicalismo, de donde también viene López Murphy, que es un liberal. Entonces algunos no encontrábamos más que en estos partidos cierta representación. Y cuando Javier se lanza a la política, encontramos muchos ese lugar que nunca habíamos tenido para la militancia política liberal. Y bueno, lo que yo encontré en Javier es el lugar en donde poder ser yo misma, ¿no? Pero bueno, ya desde muy chica, desde los 16 años,
vengo militando en política. Vos venías del tronco, creo que estabas afiliada al radicalismo desde un inicio, tal vez No, en la época universitaria. no. Sí, eso también lo han operado mucho, pero la cuestión es así. Yo estaba en la Franja Morada a los 17 años en la Universidad de Derecho, y en ese momento la Franja Morada estaba haciendo una convocatoria por firmas para presentar en el Consejo Deliberante el voto estudiantil gratuito. Y era algo que todos queríamos. Había gente muy humilde que viajaba de muy lejos y tenían que pagar muchísima plata del boleto estudiantil, y bueno, nada, nos parecía que era correcto. Pero ¿qué me dijeron? Para poder votar en las elecciones tenés que ser afiliada, porque no, solo votan los afiliados. Entonces dije, bueno, yo quiero votar, quiero votar por ese proyecto, me interesa instalarlo en el Consejo Deliberante a través de la Franja Morada, así que me afilió Maxi Abad, que soy el presidente del radicalismo del Partido Radical en Provincia de Buenos Aires. En aquel momento era más grande que yo y era un estudiante avanzado de la carrera. Y bueno, me terminó afiliando Maxi por una cuestión de que teníamos que votar. Operativa, perfecto. Y después, claro, y después nunca me desafilié o nunca me interesó y me terminé desafiliando cerca de los 20 años. Esa fue la única participación en el radicalismo, que fue para votar el boleto estudiantil a los 17 años. O sea que nunca hice política partidaria con el Partido Radical. Y eso hay que aclararlo porque siempre dicen referente radical. No, nunca, jamás, jamás. Siempre fui una persona sin partido. A mí la burocracia de partidos me aburre sobremanera, entonces siempre trato de estar libre. Yo soy referente de frente, no de partidos, eso lo digo siempre. Ahora vamos a hablar un ratito de eso, pero te quería preguntar... y lo que me comentabas, sí, soy hija de un militar de grado, mi viejo es suboficial mayor de la Armada, mira vos. Es submarinista, papá fue el contramaestre de Lara Irigoyen en el combate de Malvinas. Excelente. Contramaestre quiere decir segundo al mando. Sí. Y digamos, si bien no me siento representar la derecha, la de la derecha en lo que es la política, sí tengo un profundo compromiso con la familia militar y con la conservación de los valores y los principios que hicieron de este país una república. Entonces, eso es lo que más Javier siempre valora, ¿no? Que uno viene desde la cuna con una intención de que Argentina vuelva a un rumbo en donde parece que todo vale, porque en Argentina la primer crisis es moral, después vienen todas las demás, que son la consecuencia de justamente la primera. Sí, o entonces, la única. Exactamente. Entonces, cuando la sociedad está enferma y está quebrada desde su moral, es muy difícil estructurar un país sin esa base sólida de los principios morales, ¿no? De los valores. Entonces, desde ese lugar y desde los principios del liberalismo, que justamente es la defensa irrestricta de la libertad de la propiedad privada y la vida, todo se escalona y se estructura en base a esto, ¿no? Los principios del liberalismo, que son muy íntimamente relacionados con los de los principios morales. Sí, tal cual. Bueno, mientras hablaba se me cruzaban imágenes, ¿no? Victoria Villarruel, y hasta se me presentó la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que tienen esa historia y esa cultura y esa energía de militancia. Pero te quería decir que en uno de los feedback también del chat me pones que mi objetivo, o uno de mis objetivos, es acompañar a Javier a que pueda cumplir su sueño, y después pones, hay un país que aún no nació. Y nada, la pregunta es, ¿cómo es ese país que no nació? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión del país que aún no ha nacido para vos? O para Javier, ¿no? Con el mismo lineamiento. Sí, en este acompañamiento a Javier Milei y a Karina, porque para mí es imposible la disociación. Karina y Javier son lo mismo, y cuando uno habla de Javier, habla también de una persona que tiene una estructura emocional y de estrategia muy importante. Entonces yo siempre no puedo diferenciar, porque tampoco lo hago a nivel personal,
a la familia que acompaña a Javier. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con Javier desde la política, lo que primero quiero y por lo que primero estoy junto a él es para que él pueda cumplir sus sueños. Los sueños de Javier tienen que ver con ponerla a la Argentina con el rumbo correcto. Él siempre dice, yo quiero una sola presidencia para hacer lo que hay que hacer y después me voy a mi casa con mis perros. Se termina la política para mí. Eso es lo que dice Javier. Entonces, la Argentina que no nació es esa Argentina en donde el rumbo es diferente. Nosotros en Argentina sistemáticamente o estamos más arriba o más abajo, pero con el mismo horizonte por delante. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo y decir qué país queremos tener, qué sociedad queremos ser, qué valores vamos a enseñar en el colegio, qué principios vamos a profundizar en la facultad y hacia dónde vamos a llevar el país desde el sistema global, desde la geopolítica. El país que no nació es justamente el que integra todos ese mundo de ideas que tiene que ver justamente con poner al país en otro lugar, en otro rumbo. Hay que levantarlo como si fuera una pieza, ¿viste?, que está apuntando para un lado y dar la vuelta apuntando para otro. Es un cambio absolutamente estructural. Entonces, el país que no nació es el país en donde nosotros podemos desarrollar cada una de nuestras ideas. Hoy estamos profundizando los errores, estamos sobreviviendo a una economía que la verdad que hay que cambiarla de cuajo, tenemos que achicar los ministerios, tenemos que ir a una economía mucho más abierta, más capitalismo. Entonces creo que ese mundo que no nació es el que a la gente todavía le cuesta ver que lo que podemos lograr. Mientras las personas no imaginen lo que nosotros les proponemos, va a ser muy difícil. El 100% del éxito de Javier Milei en el 23 va a ser un acto de fe. La gente va a tener que confiar y decir, esto es lo que yo quiero. No lo vi nunca, porque en Argentina nadie va a gobernar como propone Javier. Nadie te va a ofrecer lo que Javier quiere, porque lo que quiere la política es seguir construyendo poder, en lugar de poder encontrar la salida y desarrollo de la Argentina. Mientras la política se ponga por delante de las ideas, nunca vamos a salir de este binomio, ¿no? Del binomio opositor y oficialista. Perfecto. Bueno, es todo un tema cultural, ¿no? O sea, yo en el momento que hemos estado hace pocos días en el Teatro Broadway, creo que fue el 12, con la presentación de Javier Milei, con el tema El fin de la inflación, donde estuvo invitado Alberto Venegas Lynch, Domingo Cavallo, bueno, por Zoom, por supuesto. Creo que estuvo Héctor Rubini, bueno, en este momento no Diana me acuerdo. Mondino, sí, Diana Mondino y Federico Sturzenegger. Bien. Pero, a ver, muy interesante la charla, pero muy técnica, ¿no? Yo digo, ¿cómo lo bajás para generar la cultura y para que Doña Rosa, como decía Neuta en aquel entonces, pueda entender la cultura de este cambio? Bueno, la base central de todo esto, convengamos que no fue un acto político ni fue una clase pública, sino que fue un seminario. Javier Milei, a partir de ya de un tiempo, está haciendo dos propuestas de actos. Uno son clases públicas, que es lo que viene, por ejemplo, en Tucumán ahora el 1 de octubre, como hice yo en Mar del Plata el 12 de enero, esa clase donde parece que está un rock and roll y está la militancia y las banderas. Esto del día 12 fue distinto, fue un seminario académico, por lo tanto, justamente lo que se quiso dar como mensaje era eso. En el auditorio había economistas, empresarios, gente de la ciencia económica, que nosotros invitamos especialmente para que entiendan la dolarización, porque son los que conducen el país a nivel capitalista, las empresas. Y hay muchos empresarios que no fueron, pero mandaron a sus economistas. Entonces, para ellos fue una excelente presentación. Por supuesto, hubo militancia porque se quiso invitar, aparte de la militancia, pero el acto tenía un fin académico. La forma de bajar esto, como vos decís, Guillermo, es muy sencilla. A ver, hablemos de dolarización. Dolarizar la economía es la diferencia entre ser un país viable o seguir siendo la Argentina
de la inflación, la Argentina de la pobreza. Entonces, Argentina durante la época de la convertibilidad era monetaria, es decir, existía una moneda local dando lugar justamente a la posibilidad de salir a emitir. Y lo que la dolarización no permite, justamente, es que en Argentina siga habiendo fábrica de pobreza, fábrica de pesos. ¿Por qué? Porque la maquinita de hacer dólares está en Estados Unidos. Exactamente. Eso es la dolarización, sacarle a la política la emisión monetaria, porque la moneda que nosotros tenemos que tener en curso legal no estaría o no sería fabricada por el Estado, que es una inflación autogenerada. Lo que hace el Banco Central de la Nación Argentina es generarse a sí mismo inflación. Entonces, ese es el proyecto de dolarización. No, lo que yo entendí muy intuitivamente, porque era de una calidad académica muy alta lo que explicaba Javier en algunos aspectos, pero sí entendí el concepto de la autonomía y de buscar todas las formas posibles de que el dinero no lo manejen los políticos, ¿no? Que exista una autonomía y que haya un objetivo claro en esto. Pero pienso que es un desafío muy difícil tal vez, y que es parte de un cambio cultural que esperemos que los argentinos estemos en condición de cambiar el paradigma, porque de eso se trata, de cambiar el paradigma mental para que podamos asimilar, ¿no? Porque yo, como siempre digo, Javier está adelantado muchos años y la verdad que es difícil poder al unísono estar en tiempo y forma, ¿no? Con él. Sí, Guille, hay algo muy sencillo que es, mira, los países en el mundo que han optado por dolarizar la economía son muchísimos. Por ejemplo, para el caso más fuerte para poder que la gente se pueda dar cuenta de esto es Ecuador. Exactamente. Ecuador, sí. Cuando dolarizó la economía fue en el año 2000. En el año 2000, Ecuador tenía 90% de inflación. ¿Sabés a cuánto la bajó en 2 años dolarizando? Al 2%. Mira vos. 2 años 2 años tardó Ecuador del 90% de inflación bajarla al 2%. Solamente dolarizando. Mira. Tenía, sí, pero a ver, tenía un determinado PBI per cápita después lo claro. tenía, por ejemplo, Ecuador tenía un PBI per cápita, lo cuadriplicó por tema de la dolarización. Por eso te decía que no solamente es parar la inflación, sino también el crecimiento, ¿no? Porque si paramos la inflación y no hay crecimiento, no. Exactamente. Es como que no sirve. Por eso te digo que el cambio de rumbo en Argentina, dentro de todos los que hay que hacer, requieren instalar la dolarización, pero instalarla como estrategia, lo que Javier llama las reformas de 3 generaciones. Hay que hacer varias cosas antes. En primer lugar, ir a una economía bimonetaria, en una segunda etapa dolarizar y en una última y final etapa cerrar el Banco Central. Tal cual. Sí. Juliana, nos quedan pocos minutos y te quiero preguntar algo que nos concierne, tanto a mí personalmente como a Jorge Zimmermacher, que es el autor de este programa y que en este momento debe estar escalando el Uritorco, no sé dónde está por ahí se fue sin celular, sin aparato, sin nada, para descansar con su familia, ¿no? Pero contame, en principio a nosotros nos interesa mucho el partido Unión por Todos. Contame la presencia histórica de Unión por Todos en Mar del Plata, porque vos te tiene a vos como protagonista. Guillermo, me perdió 2 minutitos la pregunta, si me la podés volver a repetir, por favor. Contame hablando de Unión por Todos, qué es lo que nos concierne a nosotros específicamente, tanto a Jorge Zimmermacher, que en este momento no está, te digo, y bueno, yo fui candidato también junto a él. Quiero que me cuentes tu vínculo con Unión por Todos y esa presencia histórica en Mar del Plata, donde, bueno, recuerdo que fue uno de los primeros eventos que se organizaron y que te tienen a vos como protagonista. Sí, el acto de Mar del Plata, el acto de clase pública de Mar del Plata, que es cuando Javier Milei hace esas presentaciones, como te comentaba, con escenario y con mucha convocatoria. En Mar del Plata tuvo el tercer acto de clase pública, el primero lo había tenido
Martín Menem en La Rioja, el segundo lo tuvo Romina Díez en Rosario, Santa Fe, y el tercero lo tuve yo en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Convengamos, Mar del Plata es la segunda ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires, luego de La Matanza, y eso hace que Mar del Plata sea, no solamente dentro de la quinta sección, sino a nivel provincia de Buenos Aires, uno de los lugares más importantes para hacer una estructura y una oferta electoral. Unión por Todos, mi relación surge en la última curva del 2021, antes del cierre de listas. Yo, a partir de una relación en común que tenemos con Juan del Oso, decido acompañar a Juan José Gómez Centurión y tomar la representación de la quinta sección para el cargo de senadora de la quinta. Lo que nos une dentro de la Libertad Avanza con Unión por Todos y lo que genera ese trazo grueso de acuerdo que hoy por hoy tiene el partido con Carlos Kikuchi, con Sebastián Pareja, es justamente esto que te comentaba al principio, esta necesidad de que los partidos y que las personas, básicamente hay que decirlo, los partidos son personas, no son solamente sellos vacíos. En algunos casos sí, en este caso de Unión por Todos no. Esta cuestión de volver a los valores y a los principios de la familia, de la estructura familiar, que es lo que tenemos que recuperar. Unión por Todos es un partido que milita mucho esta cuestión de los valores, de la vuelta a los valores del ser humano en primer lugar, y luego, y en conjunto, construir una sociedad más con mucho más valores. Esa es la relación con Unión por Todos, y la política, por supuesto, luego también tiene una consecuencia. Bien. No, nos queda nada más que 5 minutitos y quiero hacer nada más que 3 preguntas. Yendo respecto al partido, ¿vos cómo ves la estructura? ¿Cómo crees que cuál es tu visión respecto a Unión por Todos para el 2023? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo dimensionás? Unión por Todos tiene presencia en las 8 secciones electorales y en varias provincias de la Argentina. En la parte que a mí respecta, como coordinadora de la quinta sección, tenemos unificados los armados, y la intención es poder seguir colaborando con el crecimiento no solamente del partido, sino de nuestra relación dentro del armado. Yo veo algo que es muy, muy importante y que es la forma en que yo hago política, que es que tiene que ser con idóneos. La política o la participación electoral no puede ser una aventura a ciegas, sin red, sino que tienen que estar personas que tengan relación con la política, con la sociedad, con la industria, con el nivel profesional, el capitalismo. No es, digamos, como se dice habitualmente, moco de pavo representar a un candidato como Javier Milei, porque después están los errores no forzados que, como sabemos, son caros. Estamos en un armado que tiene de todo, que tiene gente de la política, que tiene amateurs, que tiene improvisados y que tiene avesados. Lo importante, y me parece no solamente desde Unión por Todos, sino desde todos los sellos que nos acompañan, municipales, provinciales, nacionales, es poder ir a una lista de unidad y a un frente de unidad en donde la meritocracia sea lo que marque la vara en estas listas. Pero el mérito. Tal cual, eso está clarísimo, pero vos mismo decía que Unión por Todo tiene esa característica de fomentar todos estos valores, pero ¿no crees de alguna manera que podrá mantener su soberanía con su independencia, Unión por Todos, con la coalición de Milei? Mira, yo no soy la armadora nacional, yo soy una simple coordinadora de una sección que es muy importante. Yo creo que lo bueno acá, acá lo que a todos nos tiene que importar es que Javier Milei sea competitivo en el 23, porque tenemos al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio enfrente. Somos la oposición al binomio opositor y al binomio oficialista. Entonces, ese es el único objetivo. Nosotros tenemos que pensar en que Javier Milei sea competitivo y gane. Luego, hacia adentro, si Javier no crece, ningún partido va a crecer de los que están adentro. O sea, hay que ser estrategas y pensar que hay que apuntar bien alto para que luego
también el crecimiento sea de los partidos que lo acompañan a Javier. No se puede, digamos, hacer ombliguismo, hay que estructurar una verdadera participación política de nuestro candidato nacional para luego poder en cada distrito, cada partido, ofrecer lo mejor de sí. Hay que ser inteligentes y también hay que saber que a veces hay que saber acompañar, a veces hay que saber posicionarse, pero lo que yo creo que ningún partido tiene que perder identidad. Eso no es parte de la política. Sí, los partidos políticos los partidos políticos son eso porque tienen una identidad. Los partidos no se constituyen electoralmente para luego perder una identidad. Eso es, en mi visión, es contra natura. La pérdida de identidad de los partidos políticos va en contra natura de lo que es un partido político. Claro, pero sí lo que hay que entender es que a veces hay gente competitiva, hay menos competitivos, y la estrategia final tiene que ser hacer que nuestro candidato a presidente tenga la mejor estructura, a veces acompañando y a veces siendo protagonistas también. Perfecto. Bueno, te cuento que mi coequiper Jorge Zimmermacher en su momento fue solicitado por el doctor Del Oso, el presidente del partido, para asumir la precandidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Ahora obviamente ha quedado todo en stand-by, pero dispuesto a aspirar y defender esa posición desde Unión por Todo en un, no sé, en un traspaso o de la, supongo yo que habrá, de la coalición. ¿Cómo ves esto? ¿Es natural de que así sea? ¿Vos ves que, por ejemplo, es necesario, no se puede hablar, hoy por hoy falta bastante todavía para hablar de posiciones políticas o de roles políticos, pero no lo ves necesario como para ir encauzando? Por ejemplo, Patricia Bullrich ya ha dicho que quiere ser candidata a presidente. Mira, yo creo que Juntos por el Cambio tiene un problema muy grande, que es dirimir la interna a cielo abierto antes de lo que es la etapa electoral. A mí me parece que las internas lo único que hacen es debilitar, y sobre todo son un gasto de dinero inconmensurable, no solamente para los partidos, sino también para la política y para el Estado, que somos todos. Yo creo que siempre lo importante es poder ponerse de acuerdo y hacer listas de unidad. Ojo, mi opinión es opinión, yo no estoy hablando por el armado ni por el armador, yo te digo lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que los partidos tienen que tener sus internas y en el frente electoral saber que la necesidad de Javier Milei es primero, la necesidad del armador es primero. La identidad de los partidos se resuelven a puertas cerradas. Y luego, en la estructura de frente electoral, el armador tiene que echar mano a lo que mejor posicionado esté. Y eso no tiene que ver con desnostar a los partidos, sino que tiene que ver con, justamente, vos tenés un mazo de naipes, la carta más alta es la que tenés que jugar. Pero las internas partidarias son buenas, pero son puertas adentro. En los frentes electorales hay que decidir que el armador o que las mesas provinciales, las mesas nacionales puedan tomar lo mejor de cada espacio y posicionarlo. Clarísimo. Juliana, ya me están haciendo señas para irnos, pero última pregunta así cortita. ¿Vos crees que el armado político en realidad es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué sería lo correcto? Mira, los armados políticos y la política en general, y como yo la estructuro, es de abajo hacia arriba. Los partidos vecinales primero, luego los provinciales, luego los nacionales. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tengas un referente, una lista con fiscales en cada rincón de cada municipio o de cada localidad. Creer que un partido nacional te va a resolver la vida es un error. No sé si lo estamos cometiendo nosotros, pero es un error de la política. Lo importante de la política y de los armados estructurales son los partidos vecinales, es el vecinalismo. El armador o la coordinación que te diga algo distinto, para mí no está haciendo lo que Alberdi llamó a hacer, que era el minarquismo. Por eso te digo, los sellos municipales para mí son oro. Por supuesto, bien. Luego los provinciales y por último los nacionales. Perfecto. Juliana, me quedaron un montón de preguntas en el tintero. Te iba a preguntar bueno, obviamente que no me ibas a hablar absolutamente de ninguna aspiración política,
pensaba y flasheaba, yo dije, ¿habrá una fórmula Milei, Santillán? Por un momento pensé también, la política tiene eso, ¿no? Esa sorpresa de que por momento, nada, te levantás y bueno, muchas cosas cambian y a veces para bien. Pero bueno, Juliana, ¿querés agregar algo más cortito? Sí, respecto a lo que comentaste, nosotros, o la forma en que yo me constituyo en el armado de Javier Milei, es viendo qué le puedo dar yo a Javier Milei y no esperando a ver qué me puede dar Javier Milei a mí. Muy claro. Acá nosotros tenemos que darle a Javier Milei. No hay un... Sin Javier Milei, ahí está. Yo confío en que Carlos Kikuchi, en que Javier Milei van a saber acomodar las piezas de la forma más estratégica. Perfecto. Y esa decisión no está en mis manos. Buenísimo, Juliana Santillán, coordinadora de la 5ª sección electoral, gracias por brindarnos tu tiempo. Quiero agradecer al doctor Del Oso, como a Carlos Kikuchi, también por esta posibilidad que nos han dado, bueno, y a Sebastián Pareja y a todo el equipo, felicitaciones. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vos, Guillermo, y bueno, siempre a disposición para hablar de nuestros temas. Gracias a todos. Te mando un abrazo. Bueno, abrazo enorme, buen fin de semana. Chau, igualmente. Bueno, nos estamos despidiendo ya pasadito, perdón, hasta el lunes que viene. Chau.